Corrección del parcial 1. Vamos a ver cómo debía contestarse de una manera correcta el parcial 1 que tuvo lugar el viernes pasado. Primera pregunta. Calcule límite cuando h tiende a 0 de 3 menos h todo al cuadrado menos 9 todo sobre h. Se ve claramente que esta es una pregunta F. Súper fácil, ¿sí? Basta con desarrollar este paréntesis, este cuadrado y luego hacer unas cancelaciones. Esto nos da límite cuando h tiende a 0 de el primero al cuadrado 9 menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, menos 6h más h cuadrado, todo menos 9 y todo esto dividido por h. Aquí se ve claramente que 9 menos 9 se puede cancelar porque da 0 y que se puede factorizar h. Entonces nos queda el límite cuando h tiende a 0 de h factor de menos 6 más h, todo dividido por h. Y aquí por segunda vez se puede cancelar esta h con esta h y nos queda por lo tanto límite cuando h tiende a 0 de menos 6 más h. Y en este caso ya podemos sustituir h por 0 y nos queda menos 6, que es la respuesta correcta. Pregunta número 2. Calcule límite cuando x tiende a menos 2 de x a la 4 más 8x sobre 3x al cuadrado más 4x menos 4. Obviamente que si sustituimos abajo x por menos 2 nos va a dar menos 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, más menos 2 por 4 que es menos 8, entonces 12 menos 8, 4 menos 4, 0. No podemos hacer eso. Tenemos que buscarnos una forma. Lo mejor es hacer factorización. Entonces, factoricemos arriba. Límite cuando x tiende a menos 2, y aquí se puede ver que se puede factorizar x a la 3 más 8. Y entonces esto lo vamos a poder ver como una suma de cubos y lo vamos a poder factorizar. Ahora, ¿cómo factorizar la cuadrática que está abajo? ¿Sí? Esta. 3x al cuadrado más 4x menos 4. Bueno, yo suelo hacerlo de acuerdo a esta tablita. ¿Cómo factorizar una cuadrática a x al cuadrado más bx más c? Lo que hago es calcular el discriminante, que es b al cuadrado menos 4ac. Eso se llama el discriminante y puede pasar que el discriminante es mayor que 0, igual a 0 o menor que 0. Si es mayor que 0 hay dos raíces reales distintas que se calculan de acuerdo a la fórmula cuadrática archiconocida, menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac, que es el discriminante, dividido por 2a. Y en ese caso nuestra cuadrática se factoriza así: a por x menos primera raíz por x menos segunda raíz. Ahora, cuando el discriminante es igual a 0, hay una sola raíz real, que es con esta misma fórmula cuadrática, pero como b al cuadrado menos 4ac es 0, entonces se cancela esto y queda menos b sobre 2a. Y en ese caso nuestra cuadrática se factoriza así: a por x menos r todo al cuadrado, es decir, x menos r por x menos r. Y la última posibilidad que puede pasarle al discriminante es que sea inferior a 0. En ese caso no hay ninguna raíz real porque en la raíz queda un número negativo y en ese caso no se puede factorizar. Entonces, volviendo aquí, ¿sí?, a donde íbamos aquí, pues pongo a igual al coeficiente 3, b igual al coeficiente 4 y c igual a menos 4. Calculo el discriminante: b al cuadrado menos 4ac. ¿Cuánto es?
b al cuadrado es 16 menos 4 veces por 3, que es a, por menos 4, que es c. Esto nos da un signo positivo, entonces nos da 16 más y mm, 4 por 4, 16. 16 por 3, 48. 48 más 16, 64. ¿Sí? Que claramente se ve que es 8 al cuadrado. Por lo tanto, las dos raíces que hay, R1 y R2, son las siguientes. Menos b, menos 4, más o menos raíz del discriminante, es decir, 8 sobre 2a, que es 3, o sea que queda 6. Esto nos da dos raíces. Menos 4 más 8 nos da 4 sextos, que es lo mismo que 2 tercios. Esa es una raíz. Y la otra raíz es menos 4 menos 8 menos 12 dividido por 6 me da menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, 3x al cuadrado más 4x menos 4 se puede factorizar como a, que es 3, multiplicado por x menos 2 tercios, que es la primera raíz, por x menos menos 2, o sea, más 2. ¿Sí? Este 3 se puede meter dentro del primer paréntesis y me queda 3x menos 2 y x más 2. Así se puede factorizar. Se puede verificar rápidamente esto y queda 3x por x, 3x al cuadrado, 3x más por más 2 me da 6x, menos 2x me da más 4x, y finalmente menos 2 por 2 me da menos 4. Está correcta. Entonces aquí subo aquí y escribo. Esto es igual a 3x menos 2 por x más 2. Yo sé que hay otras, muchos de ustedes pueden adoptar otros métodos más sencillos, más rápidos para factorizar esta cuadrática. Yo he utilizado el que les mencioné porque me parece muy general y que siempre se puede aplicar. Ahora, ¿qué hago? Ahora factorizo arriba. Entonces esto queda igual al límite cuando x tiende a menos 2 de x, y factorizo la suma de cubos como x más 2 por x al cuadrado menos 2x más 4. Y todo esto lo divido por 3x menos 2 por x más 2. ¿Cómo fue la factorización de la suma de cubos? Sigue la siguiente fórmula. A3 más B3 se puede factorizar como A más B, eso ya lo hemos dicho, por A al cuadrado menos AB más B al cuadrado. Simplemente multipliquen y verán que van a encontrar esa identidad. Bueno, ahora que hemos llegado hasta aquí podemos cancelar x más 2, que es el factor que nos impedía calcular el límite, y ahora sí podemos sustituir, y entonces nos queda límite cuando x tiende a menos 2 de x por x al cuadrado menos 2x más 4 dividido por 3x menos 2. Hacemos la sustitución y nos queda menos 2, ahora sí ya quitamos el límite, factor de menos 2 todo al cuadrado, menos 2 por menos 2 más 4. Vamos así paso a paso para no equivocarnos, sobre 3 por menos 2 menos 2, lo cual me da aquí menos 2 al cuadrado 4, 4 más 4 8 más 4 12 por menos 2 menos 24 arriba, y abajo
3 por menos 2 me da menos 6 menos 2 menos 8. Y haciendo la simplificación claramente, esto nos da un hermoso 3. Esta pregunta se puede decir que es una pregunta M, media, de dificultad media. Bueno, y así terminamos esta pregunta. Pregunta número 3. Partiendo de una función simple y empleando transformaciones de funciones, haga la gráfica de f de x igual a valor absoluto de 2 menos logaritmo en base 2 de x más 1. Eso. Cada paso debe explicarse y graficarse por separado. Diga además cuál es el dominio y el rango de f. Bueno, yo saldría de una función muy simple que hemos visto, que es la siguiente, que es 2 a la x. Ya la vimos, ¿sí? Aunque puede salirse de otra, ahorita comentamos. Y como es la gráfica de 2 a la x, dijimos que pasa por 0, 1, 1, 2, 2, 4, etcétera. Esto es y igual a 2 a la x. Una función exponencial con base 2. Ahora bien, logaritmo en base 2 es la inversa de esa. Y como sabemos, su gráfica se obtiene a partir de la anterior, reflejándola en respecto de la recta y igual a x, la diagonal. Y por lo tanto, la inversa de 2 a la x pasa por estos puntos y es así. Y se llama y igual a logaritmo en base 2 de x. Ya he progresado. Fíjense que estoy haciendo las gráficas por separado. A partir de esta gráfica de y igual al logaritmo en base 2 de x, ¿qué debo hacer? Pues debo trasladarla 1 hacia la izquierda, porque se le está sumando 1 a la x. Entonces hago la siguiente gráfica. Pongo los ejes, unos hermosos ejes que son x y y. Y ahora con un color claro pongo una asíntota vertical que es x igual a menos 1 y traslado la gráfica que había hecho ahora acá. Entonces me queda así. Y esto sería y igual a logaritmo en base 2 de x más 1. ¿Sí? ¿Qué debo hacer ahora? Me devuelvo. Ya tengo el logaritmo en base 2 de x más 1. Ahora le pongo un signo menos, es decir, la reflejo respecto del eje x y me queda así. Pongo x, pongo y. La asíntota vertical permanece, la marco x igual a menos 1 y ahora hago la gráfica pero hacia abajo, ¿sí? Y me queda así, más o menos así. Y esto es y igual a menos logaritmo en base 2 de x más 1. Bien, ahora vuelvo a mi fórmula y veo que me hace falta sumarle 2. Por lo tanto tengo que subirla en 2 unidades. Entonces pinto unos hermosos ejes. Muy bien. X y y. Pinto la asíntota vertical x igual a menos 1, que sigue permaneciendo. Pero subo la gráfica en 2 unidades. Y entonces si aquí pasaba por el punto 0, 0, ahora va a pasar por el punto 0, 2, que queda por aquí. Y baja así. ¿Sí? Y esto es y igual a 2 menos logaritmo en base 2 de x más 1.
Lo último es ponerle unos valores absolutos porque fíjense que es lo único que me hace falta. Bien, entonces lo que debo hacer es pintar unos hermosos ejes, ¿sí? Coordenados, los marco X y Y, pongo la vertical, la asíntota vertical X igual a 1 y ya voy a poner eh, la gráfica, pero me pregunto dónde se cortará esto con el eje X, es decir, me pregunto por aquí qué pasaría si y es igual a 0, entonces queda 0 igual a 2 menos logaritmo en base 2 de x más 1, por lo tanto logaritmo en base 2 de x más 1 es igual a 2. Empleando la función exponencial 2 a la x me queda x más 1 igual 2 a la 2, es decir 4, y por lo tanto x igual a 4 menos 1, 3. Entonces ya sé que es aquí es en el punto, aquí es el punto 3, 0, pero tengo que ponerlo, entonces queda aquí. Este es el punto 3, 0, 3. Muy bien. Y hago la gráfica igual que antes, pero al llegar aquí, como ya empieza a ser negativa, la paso para arriba y me queda así. Y esto ya es y igual a valor absoluto de 2 menos logaritmo en base 2 de x más 1 y cierro valor absoluto. La pregunta finalmente dice que establezca cuál es el dominio. Claramente el dominio de la función f es mirando cómo se proyecta la gráfica roja en el eje y, queda abierto en menos 1 hasta infinito. ¿Y cuál es el rango de f? El rango de f es proyectar la gráfica sobre el eje y entonces queda desde 0 hasta infinito. Y así termina eh, la pregunta. Pregunta número 4. Considere la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x dividido por x menos 2 todo al cuadrado. Calculando los límites apropiados, dice en el numeral A, halle todas las asíntotas horizontales y verticales de la curva y igual a f de x. Muy bien. Primero miremos el dominio. El dominio de esta función claramente es todos los números reales, pero hay que quitar el número 2. Es el único que hay que quitar, porque en ese caso daría 0, ¿sí o no? Entonces, si hay asíntotas verticales, voy a empezar por las verticales, hay que ver los límites por derecha e izquierda de 2. Comencemos. Límite cuando x tiende a 2, digamos que por la derecha, de x al cuadrado menos 4x, permítanme factorizar y queda x factor de x menos 4 dividido, y aquí para que quede claro, bueno, ponemos x menos 2 todo al cuadrado. Y pienso de la siguiente manera: si x tiende a 2, este va a ser un 2 y este va a ser 2 menos 2. 2 menos 4 da menos 2, por el 2 da menos 4, esto tiende a menos 4. Y si x tiende a 2 por la derecha, es un número un poquito más grande que 2, 2, ese número más grande que 2 menos 2 da 0 por la derecha. Por lo tanto, esto tiende a menos infinito, ¿sí? Por el otro lado, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x por x menos 4, es mejor así factorizado, sobre x menos 2 todo al cuadrado, nos da, aquí también tiende a menos 4, y abajo, si el número
tiende a 2 por la izquierda es más pequeño que 2 y ese número menos 2 da un número cercano a 0 negativo, pero al elevarse al cuadrado pues tiende a 0 por la derecha, número positivo. Por lo tanto, esto nos vuelve a dar menos infinito. ¿Sí? ¿De qué concluimos ahora? Con estos dos límites concluimos que la recta y igual a 2 es asíntota vertical. Listo. Ahora veamos los límites en el infinito. ¿Sí? Y nos queda límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado menos 4x sobre, y aquí lo voy a desarrollar, primero al cuadrado x al cuadrado menos 4x más 4. ¿Cómo calculo ese límite? Divido arriba y abajo por x a la 2 y me queda límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 4 sobre x sobre 1 menos 4 sobre x más 4 sobre x cuadrado. ¿Sí? Y como estas cantidades tienden a 0, entonces solo queda 1 sobre 1, es decir, 1. ¿Sí? Por otra parte, límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado menos 4x sobre x al cuadrado menos 4x más 4. Puedo hacer esto de dividir por x al cuadrado y me queda límite cuando x tiende a menos infinito de 1 menos 4 sobre x sobre 1 menos 4 sobre x más 4 sobre x al cuadrado. Y estas cantidades tienden a 0 y queda 1. Por lo tanto, que se concluye que y igual a 1 es asíntota horizontal, es asíntota horizontal y no hay más, única, porque por ambos lados da lo mismo. Vayamos al numeral B. Dice, halle los cortes de la curva y igual a f de x con el eje x y con el eje y. Eso es muy sencillo. Si x es igual a 0, entonces queda y igual. Recuerdo que es x al cuadrado menos 4x sobre x menos 2 todo al cuadrado. Entonces, si x es igual a 0, nos da aquí 0 sobre 4, ¿sí? Es decir, 0. Y entonces vemos que un punto de corte con el eje y es 0, 0. Con el eje y que tiene como ecuación x igual a 0. Y ahora, si y es igual a 0, ¿sí? Entonces nos queda que la función que es x al cuadrado menos 4x sobre x menos 2 todo al cuadrado sería igual a 0. Si una fracción es igual a 0, entonces su numerador es igual a 0 y nos queda x al cuadrado menos 4x igual a 0. Factorizando queda x por x menos 4 igual a 0 y salen 2, que son x igual a 0 o x igual a 4. Por lo tanto, quedan los puntos 0, 0 y el punto 4, 0 como cortes con el eje x. Listo. Basándonos en todos los datos que tenemos hasta ahora, tenemos que hacer el numeral C, que dice haga un boceto de la gráfica. Entonces pinto unos hermosos ejes x y y. Pongo los
puntos en donde la gráfica corta los ejes, que son 0, 0, y hay otro que es 4, ¿sí? 4, 1, 2, 3, 4, 0, aquí. Por ahí pasa la gráfica. Basándonos en lo que vimos en el numeral A, x igual a 2 es asíntota vertical y y igual a 1 es asíntota horizontal única. Por lo tanto, pinto aquí una asíntota x igual a 2 y y igual a 1 la pinto por aquí, y igual a 1, y por como vimos, entonces cuando x tiende a 2 por la derecha se aproxima a menos infinito, va así, y cuando x tiende a 2 por la izquierda también, y se va aproximando también a y igual a 1. Más o menos así es la gráfica de y igual a x al cuadrado menos 4x sobre x menos 2 todo al cuadrado. Espero que lo hayan hecho bien. Esta pregunta también me parece una pregunta de dificultad media. Ahora sí, pasemos a la pregunta número 5. Considere la función f de x igual a e a la x menos e a la menos x sobre 2, que es 1 a 1. Esto lo desarrollamos en un video y además dijimos que se conoce normalmente como seno hiperbólico de x. A, numeral A. Muestre formalmente que esta función no tiene asíntotas verticales ni horizontales. Comencemos por las verticales. En ese caso, lo que yo haría es a establecer el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función es e a la x tiene como dominio todos los números reales, y lo mismo le pasa a e a la menos x. Y como se divide por 2 por una constante, no hay forma de que dé 0 abajo. Por lo tanto, no hay ninguna restricción. El dominio es todos los reales, ¿sí? Y como el dominio es todos los reales, por lo tanto, no hay asíntotas verticales, puesto que no hay ningún hueco o borde para poderla poner. Ahora, para las asíntotas horizontales tenemos que calcular los límites en el infinito, ¿no? Entonces, límite cuando x tiende a infinito de e a la x menos e a la menos x sobre 2, pues es igual a infinito, pues si x tiende a infinito, ya sabemos que e a la x tiende a infinito, porque sabemos cómo es la función exponencial, y e a la menos x, que es su reflejo respecto del eje y, pues tiende a 0. Y si se suma infinito más 0, pues va a dar infinito. Por otra parte, límite cuando x tiende a menos infinito de e a la x menos e a la menos x sobre 2 va a ser igual a menos infinito, pues si x tiende a menos infinito, sabemos que e a la x tiende a 0, y e a la menos x daría una cantidad aquí. X tiende a menos infinito, menos menos infinito tiende a infinito, entonces esto tiende a infinito. Pero 0 menos infinito, pues va a dar menos infinito. Así que no hay asíntotas horizontales. Esta parte, yo considero que esta parte de la pregunta número 5 pues será más o menos de dificultad media. Ahora la numeral B, halle la inversa de f, la inversa que es f a la menos 1 de x. Entonces lo primero que hacemos es y igual e a la x menos e a la menos x sobre 2. Y una vez que hemos puesto esto,
invertimos las variables, eh, sí, las cambiamos, intercambiamos, entonces nos queda x igual a la y menos a la menos y sobre 2 y tenemos que despejar y. Entonces pasemos este 2 acá y nos queda 2x igual a la y menos a la menos y. Aquí, ¿qué se me ocurre? A mí se me ocurre pasar todo a un lado y dejar 0 al otro. Entonces que nos quede a la y menos 2x menos a la menos y igual a 0. Fíjense que lo que hice fue que el 2x lo pasé para este lado y escribí la ecuación al revés. Y ahí sí toca tener un poco de experiencia y multiplicamos ambos lados por e a la y. Es algo que a uno se le tiene que ocurrir. Es un poco difícil eso, ese truquito. Y nos queda e a la 2y menos 2x, sí, menos 2x a la y porque estamos multiplicando, menos y a la menos y por a la y se suman los exponentes, nos da 0 y a la 0 es 1 y queda así. ¿Y qué hacemos ahí? Pues ponemos que x mayúscula sea igual a e a la y. Entonces, esta ecuación que teníamos aquí se nos convierte. Mire, escribimos, en vez de e a la y, vamos a escribir una x mayúscula y nos queda x mayúscula al cuadrado menos 2x minúscula por x mayúscula menos 1 igual a 0. Y esa es una ecuación cuadrática que tiene como coeficientes a igual a 1, b igual a menos 2x minúscula y c igual a menos 1. Su discriminante b al cuadrado menos 4ac sería 4x cuadrado menos 4 por 1 por menos 1, o sea, más 4. Ese es el discriminante. Y las soluciones son x mayúscula igual a menos b, es decir, menos b daría 2x minúscula más o menos raíz de 4x al cuadrado más 4, todo dividido sobre 2a. ¿Y qué es 2a? 2. Esto se puede mejorar un poco y nos queda x mayúscula igual a 2x más o menos, y sacamos este 4, lo factorizamos adentro, al sacarlo se convierte en un 2, factor de x al cuadrado más 1, todo dividido por 2. Factorizamos arriba el 2 y lo simplificamos con el 2 de abajo y nos queda x mayúscula igual a x minúscula más o menos raíz de x al cuadrado más 1. ¿Sí o no? Bien, pero ¿qué es x mayúscula? X mayúscula es e a la y, entonces escribimos e a la y es igual a x más o menos raíz de x al cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Y ahí qué? Y ahí podemos eliminar el signo menos. ¿Por qué? Porque x al cuadrado más 1 todo en raíz claramente es más grande que x. Por lo tanto ahí nos daría negativo. Y e a la y tiene que ser un número positivo porque e elevado a cualquier cosa es positivo. Por lo tanto puedo concluir lo siguiente. Lo voy a escribir acá, miren. Escribo e a la y igual x más, ya quitando el menos, raíz de x al cuadrado más 1. ¿Sí o no? ¿Y qué?
Y entonces eh, nos queda que empleando ¿qué? Empleando logaritmo natural nos queda y igual logaritmo natural de x más raíz cuadrada de x al cuadrado más uno, ¿sí? Y esa es f a la menos uno de x, la inversa. Sí, reconozco que esta sí era un poquito más difícil, esta es una pregunta un poquito más difícil, una D, pero observen que yo la dividí en numeral A y numeral B y la numeral A no estaba tan difícil. Bueno, eso es todo. Ahí termina la corrección del parcial uno. Chao, mijiticos.